Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente grabando para nuestro canal de YouTube, dando la gloria y la honra a nuestro Dios. Iniciaremos cantando unas alabanzas, honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza número 172 en nuestros signarios. Hay una senda. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos los parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. 393. 393 en nuestros signarios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y de todos mis temores me libró. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a pasar a la prédica. Y el tema de esta prédica es ¿por qué buscas la aprobación del hombre? ¿Por qué buscas la aprobación del hombre? Vámonos a Juan capítulo 18. Juan 18 del 33 en adelante. Si tú tienes una Biblia, te pido que me acompañes. Juan 18 del 33 en adelante. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? ¿Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues
que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Padre y buen Dios, amantísimo Rey, gracias te damos por esta oportunidad. Santo Espíritu, apodérate de mí, para que seas tú hablando a través de mí. En este momento no tiene arte ni parte la carne. Te suplico, Señor Jesús, que no permitas que salgan palabras profanas, que salgan palabras que te ofendan a ti, mi Rey precioso, sino más bien el guía y quien pueda poner palabra en mí sea el Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, para que pueda alimentar, Señor, a todo aquel que verá esta prédica, como me alimentó a mí. En el nombre de Cristo Jesús, mi Rey y Señor, te lo hemos pedido. Amén. ¿Por qué buscas la aprobación del hombre? El contexto del versículo 18 es directamente la aprehensión. Es cuando Jesús es aprehendido. Es cuando Jesús es prácticamente, está siendo arrestado. Esa es la palabra clave. Todo el contexto del versículo 18 es el arresto de nuestro Señor Jesucristo. He llevado prácticamente al sumo sacerdote. Pero antes de eso, leamos Juan 18:1. ¿Qué nos dice Juan 18:1? No pierdas de vista, el contexto es el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorcha y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Nuestro Señor Jesús viviendo sus momentos de angustia, pero no perdiendo de vista su identidad. Jesús es interrogado por el sacerdote. Eso lo encontramos en el 19:24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus doctrinas. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió,
si he habitado mal, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Jesús no perdía su identidad. Le pregunta, fíjate bien, Jesús acerca de sus discípulos y de sus doctrinas. ¿Quiénes son estos? ¿Y cuál es la doctrina que tú has hablado? Jesús le responde, la identidad de Jesús. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado oculto. No se anduvo escondiendo. Él sabía que predicaba la verdad. Él sabía y conocía su identidad. Él no dependía de la aprobación del hombre. Y viene, y en el 18:25, fíjate bien, en el 18:25, Pedro pierde su identidad. A Pedro se le olvida que él era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya Jesús sabía lo que se venía, porque ya Jesús se lo había advertido, que antes que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. ¿Sí? Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro perdió su identidad al negar que él era discípulo. ¿Y por qué pierde su identidad? Por el temor al ver cómo habían arrestado a Jesús y cómo lo estaban maltratando. De esa manera pierdes identidad. Y Jesús viene y lo llevan ante Pilato. 28:32. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Fíjate los religiosos, que no entraron al pretorio para no contaminarse, porque había que comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Escuchaste? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Qué falta, qué error. ¿Qué fue lo malo que nuestro Señor Jesús hizo para que estas personas lo trataran en esa época como malhechor? ¿Qué estás haciendo tú para estar pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo yo para faltarle al nombre de nuestro Señor Jesucristo? Examínate tú como me voy a examinar yo para corregir esos errores. Entonces les dijo Pilato, respondiendo y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús teniendo clara su identidad. Él no venía a reinar en ese momento sobre esta tierra. Él venía como el Cordero de la expiación para perdón de pecados. Él venía a derramar su sangre preciosa para perdonarte a ti y perdonarme a mí, para regalarnos esa salvación. A eso venía Jesús en ese momento. Dicho lo anterior, no pierdas de vista capítulo 18 de Juan, el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando a Él lo cuestionan, cuando a Él le preguntan, Él no pierde de vista quién Él era, quién Él es y quién será por una eternidad. Él mantiene su identidad. Para poder tener éxito, eso tiene una relación con la aprobación de los seres humanos. Y no hay una fórmula específica para poderlo obtener. Porque el éxito que X persona tiene, utilizó una fórmula, y el éxito que otra persona tiene, se utilizó otra fórmula. No necesariamente será la misma. Pero todo éxito tiene que ver con principios. Todo éxito tiene que ver con principios, y los principios son inquebrantables. Los principios no se quiebran. El éxito tiene que ver con la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. El éxito que tú tendrás, el éxito que yo tendré, está bajo la expectativa de nuestro Dios, de la manera que Él quiere entregárnosla. Si el éxito que usted tiene nada más complace los intereses suyos o los intereses míos, no es un éxito verdadero. Ese éxito será pasajero y vano. No será duradero, perdurable, porque ese éxito no viene de Dios. Ese éxito es terrenal. Pero si su éxito hace sonreír a Dios, nos irá bien. Si usted esos principios para alcanzar el éxito hacen sonreír a Dios, agradan a Dios, nos irá bien y será perdurable, porque Dios está en medio de ese éxito. Y no pierda de vista, no tenemos que buscar caerle bien a todas las personas.
porque vamos a fracasar. Si buscamos caerle bien al mundo, vamos a fracasar. ¿Por qué no podemos satisfacer al mundo? Porque cada cabeza piensa diferente y tiene su forma de ver las cosas. Si emprendes algo, que no te va a funcionar. Si te empieza a funcionar, no, fue suerte. Y si Dios estaba en ese emprendimiento y tienes éxito, ya va a quebrar, ya vas a ver. Esa es la forma de pensar del humano. Para poder ver, sonreír a Dios con nuestras ideas y nuestro éxito, tenemos que andar, vivir y proceder sobre una base clara de valores y principios. Para poder tener éxito y ese respaldo de Dios, tenemos que tener una base clara de valores y principios. Andar, vivir y proceder. Andar, vivir y proceder bajo esa base clara de valores y principios. Y esos valores y principios son fundamentados desde la niñez. Los responsables son los padres. Ellos inculcan esos valores y principios a sus hijos. Y si usted o yo no hemos tenido la oportunidad que se nos hayan inculcado esos valores o principios, Dios en su inmensa misericordia, hoy ya de grande, hoy ya de adulto, hoy ya de viejo, nos permite poder recibir esos valores y principios. Dice un adagio, no es como tú comienzas, sino como tú decides terminar tu vida. Tú sabes cómo vas a hacerlo. No hay excusa. Que yo no tuve a papá, yo no tuve a mamá para que me enseñaran esos valores y esos principios. Hoy tú puedes meterte a la palabra de Dios. En la lectura de Proverbios se te da una enseñanza y una sabiduría que no tienes idea. Busca la palabra de Dios. Pero no excuses que porque yo no tuve a papá. No excuses porque mamá no estuvo conmigo. Dios es grande. ¿Y quién más que Él para enseñarte principios y valores de acuerdo a sus sagradas escrituras? Te invito, agarra la lectura bíblica diaria, los proverbios, y en un mes me contarás cómo cambia tu vida. ¿Qué es identidad? Circunstancia de ser una persona o cosa y no otra. Circunstancia de ser una persona o cosa y no otra. Hoy soy cristiano, mañana no lo soy, pasado mañana me vuelvo mormón, me vuelvo testigo de Jehová. Eso es no tener identidad. No hagas las del camaleón. El camaleón cambia de color de acuerdo a las circunstancias donde se encuentra. Si él está en unas hojas verdes, él se vuelve verde. Si él está en una rosa roja, él se vuelve rojo. Si él está en una flor amarilla, él se vuelve amarillo. Si él está en una zona café de la rama del árbol, se vuelve café. No hagas eso. Ten identidad. Tú eres cristiano, eres hijo de Dios. No te comportes de una manera con tus compañeros de trabajo, de otra manera con tus compañeros de estudio, de otra manera con tu familia, de otra manera con tus amigos, de otra manera con los hermanos de la iglesia.
Si tú tratas bien a los hermanos de la iglesia, de esa manera trata a tu familia. No cambies. Ten una sola identidad, hermano. Amigo, ten una sola identidad. Cuando estoy con los amigos disfruto de esos chistes rojos. Y cuando estoy con los hermanos, trato de ser un santulón y venir y querérmela llevar de... no, yo no hago nada. Presta mucha atención. Usted necesita saber quién es. Cuando se tiene identidad, sabemos quiénes somos. Tener identidad es tener la noción clara acerca de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Efesios 2:10. Efesios 2:10. ¿Quién soy? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos cualquier cosa. Dice Efesios 2 que somos hechura suya. Dice en Génesis, a su imagen nos creó. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué estás haciendo? Eso somos. Salmos 103. Salmos 103. Salmos 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Presta oído, presta atención, porque el pastor le habla a sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Pueblo suyo somos y ovejas, de su prado. Somos pueblo de Dios. Tenemos identidad gracias a Él. Gracias a Dios tenemos identidad. Somos cristianos, somos hijos de Él. Cuando tú sabes quién eres, también sabes quién no eres. Y entonces lo que hablan de ti no te tiene por qué afectar. ¿Por qué nos sentimos ofendidos cuando nos llaman de una manera que nosotros sabemos que no somos? Si eso no habla de ti, ¿por qué te molestas? No le des entrada a lo que no te corresponde, hermano. Si tú tienes identidad y están hablando de ti, no le prestes atención. Tú no eres eso. Tú eres oveja de su prado. Pueblo suyo somos, dicen los salmos. Porque somos hechura suya, dicen Efesios. Creación en Cristo Jesús. Eso somos. Entonces, ¿por qué le prestas atención a lo que están diciendo que tú no eres? Porque no tienes identidad. Porque no te identificas como hijo de Dios. No prestes atención a lo que están diciendo que no es cierto. Cuando tienes clara tu identidad, se hace difícil
se le hace difícil, al enemigo engañarte. Cuando tú tienes identidad, se le hace difícil al enemigo engañarte. Saca de tu corazón esa palabra que te dijeron que tú eres, porque no lo eres. Saca de tu corazón esa palabra que te dijeron que tú eres, porque no lo eres. Tú eres un hijo de Dios, tú eres oveja de su prado, tú eres pueblo santo. Eso eres tú. Dios te ha dicho que eres una vasija donde Él está trabajando. Dios te dice que eres una vasija donde Él está trabajando en tu vida, moldeándola como Él quiere. Saber quién eres es el antídoto contra el veneno que otros quieran depositar en ti. Si tú tienes una identidad y sabes quién eres, dice que sos el antídoto contra el veneno que quieren arrojar en ti. Jesús siempre supo quién era. Mi reino no es de este mundo, le responde a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores no permitieran que me entregaran a los judíos. Él tenía clara su identidad, mi hermano. Él sabía quién era. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conociereis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Identidad. Y nunca la perdió de vista. Cuando tengas claro quién eres, te darás cuenta por qué no valoran lo que Dios ha depositado en ti. Cuando tengas claro quién tú eres, te darás cuenta por qué no valoran lo que Dios ha depositado en ti. Entenderás que a pesar de ser buena persona y de bendición para ellos, hay mucha gente que no quiere nada contigo. Por ser quien tú eres, un hijo de Dios, alguien que lleva palabra de Dios y confronta los errores que el ser humano comete. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Él tenía clara su identidad. A Jesús le pregunta Pilato: ¿tú eres rey? Y Jesús, reconociendo su identidad, le dice: tú lo has dicho. ¿Qué respondes tú cuando te preguntan: ¿eres cristiano? Mira, te vi en tal iglesia. Hey, un día te vi que ibas con una Biblia. ¿Qué respondes tú? ¿Te avergüenzas? ¿Cambias tema? No tienes identidad. Y tienes que tener identidad. ¿Por qué? Porque así no vas a esperar la aprobación del hombre. No tendrías que estar esperando la aprobación del hombre. Habemos personas que cambiamos identidad de acuerdo al lugar y al momento donde nos encontramos. Eso significa no tener identidad. Lo que te comentaba hace unos momentos. ¿Cómo te comportas en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, con tus amigos, en tu iglesia? ¿Eres cambiante? No tienes identidad. El que pertenece a la verdad escucha la voz de Jesucristo. El que pertenece a la verdad escucha la voz de Jesucristo. Para concluir, cuando tú tienes una identidad clara,
sabes que hay gente asignada a ti y que buscarán recibir de ti lo que tú traes, porque ellos fueron asignados a recibir lo que tú portas. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú tienes una identidad clara, sabes que hay gente asignada a ti y que buscarán recibir de ti lo que tú traes, porque ellos fueron asignados a recibir lo que tú portas. No le creas a los que dicen que lo que tú portas no tiene valor, porque si lo haces, indica que no tienes identidad. No le creas a los que dicen que lo que tú portas no tiene valor, porque si lo haces, indica que no tienes identidad. Si tú traes palabra de Dios, llévala. Y no dejes que el mentiroso te desvíe. Padre eterno, Dios de los cielos, gracias por este tiempo, por estos minutos. Gracias por esta meditación, que no tenemos que depender de la aprobación del hombre y que tenemos que ser fijos en esa identidad. Identidad que tú, Señor Jesús, nos la diste porque somos hijos tuyos. Porque tú nos permitiste, Señor, poder adorarte y exaltarte. Te alabo, Jesús. Te alabo por todo lo que tú haces. Y ahora te clamo, te suplico por todos aquellos corazones, Señor, que verán esta prédica y que todavía no se han convertido a tus pies. Te suplico, Padre, que toques esos corazones. Y si usted, amado hermano, si usted, amigo, no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, hoy es un buen día donde usted puede hacer ese trato con nuestro Dios, donde usted puede entregarle su corazón y Él le entregará esa salvación. Si es así, repite esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a perdonar mis pecados. Padre eterno, gracias por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy, por ese perdón de pecados, por inscribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Agradezco, Padre eterno, por su Hijo, quien perdonó mis pecados, porque todo se lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que la paz de Dios esté contigo. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, 24 horas en la cruz. Que la paz de Dios esté contigo. Shalom.